Buenas tardes, mi gente querida. Les habla su amiga doña Elenita, o así me dicen los vecinos cuando me ven regando mis plantas. Elena es mi nombre de pila, pero la vida y los años te van regalando títulos, como medallas ganadas en batallas que nadie vio. Hoy, el cielo de Guadalajara está de un azul especial, de ese que te limpia el alma. Y el aroma del café de olla que me preparé con su toque de canela y piloncillo me transporta. Los olores son máquinas del tiempo, ¿no creen? Te pueden llevar a un domingo feliz en casa de la abuela o te pueden arrastrar de vuelta a lugares de los que creías haber escapado para siempre. Hoy quiero abrirles una puerta de mi pasado. Una puerta de madera pesada, hinchada por la humedad, con un candado oxidado. Durante décadas la mantuve cerrada con 7 llaves, convencida de que lo que se guarda en la oscuridad muere en la oscuridad. Pero me equivocaba. Lo que no se nombra, lo que no se saca a la luz, no muere. Se pudre. Y su veneno te va subiendo por los pies, lento pero seguro. Así que acompáñenme, sírvanse un cafecito y permítanme llevarlos a un lugar y a un tiempo que me definieron, para que entiendan cómo el amor de un padre puede torcerse hasta convertirse en la más cruel de las armas. Necesitan viajar conmigo al principio, a la Guadalajara de los años 70, una ciudad que para mí olía a grasa de motor y a miedo. Nací en el invierno de 1968, enclenque y a destiempo, 7 mesina. Llegué a este mundo con prisa, como si supiera que el camino iba a ser largo y necesitaba empezar cuanto antes. Mi madre, Soledad, era una mujer de manos mágicas y alma silenciosa. Ella no hablaba mucho, pero sus bordados contaban historias enteras. En sus hilos de colores vivos florecían aves del paraíso, soles y lunas. Era su lenguaje, su refugio. Siempre me contaba, con la voz suave como el murmullo del agua, que el doctor Mateo, un hombre viejo y sabio, le dijo que mi supervivencia era un milagro de 1 en 1.000.000. Esta niña se aferró a la vida con uñas y dientes, decía ella, y yo creo que desde entonces no he parado de aferrarme. Sobreviví, sí, pero parece que la vida siempre te pasa la factura de sus milagros. Mi padre, Ricardo, era un hombre de una pieza, o eso le gustaba creer, forjado a base de esfuerzo, sudor y el olor penetrante de la gasolina. Recuerdo su taller como un santuario de acero y sombras, lleno de herramientas colgadas en un orden perfecto. Sus manos, grandes y ásperas, estaban perpetuamente teñidas de una oscuridad que ni el jabón más fuerte podía arrancar. Esas manos eran capaces de desarmar y rearmar un motor con los ojos cerrados, pero eran torpes, casi ajenas al contacto de una caricia. Él me quería. Estoy segura de que me quería a su manera brusca y exigente. Yo era su princesa, su única hija, la prueba viviente de su hombría. Me sentaba en sus rodillas mientras él leía el periódico y el mundo se sentía seguro en la fortaleza de su regazo. Pero su amor era un préstamo con intereses altísimos, condicionado a un orgullo frágil que yo, sin la menor idea, estaba destinada a hacer añicos. Mi problema, esa falla de fábrica que me hacía diferente, no estaba en mi cuerpo. Mi madre se encargó de eso con esmero,
fortaleciéndome con caldos de pollo, atoles de guayaba y un amor que todo lo nutría. Mi problema estaba en mi cabeza, en un rincón secreto donde las cosas no funcionaban como debían. Las primeras señales aparecieron con la escuela primaria. Era un edificio gris, imponente, que olía a cloro y a disciplina. Mi maestra, la señorita Inés, era una mujer de la vieja guardia, con un chongo tan apretado que parecía que en cualquier momento le iba a saltar de la cabeza. Su voz era seca, como el gis que usaba para escribir en el pizarrón unas letras redondas perfectas que para mí eran un enigma indescifrable. Para los demás niños eran letras. Para mí eran insectos negros, una plaga de hormigas que danzaban una danza frenética y burlona sobre la superficie verde. Yo las miraba, concentrándome hasta que me dolían los ojos, y ellas se retorcían, se daban la vuelta, se fusionaban. La B y la D eran gemelas malvadas que se intercambiaban para confundirme. La P y la Q me sacaban la lengua. Copiar del pizarrón era una tortura. «Elena, ¿por qué no has copiado la lección?», me espetaba la señorita Inés, su voz como el filo de una regla de madera. «Sí copié, señorita», respondía yo, mostrándole mi cuaderno con un hilo de esperanza. Ella lo tomaba, lo miraba por encima de sus lentes y su boca se torcía en un gesto de fastidio. «Esto es un garabato, niña, no es lo que está en el pizarrón». Y no lo era. En mi mente yo había copiado cada curva, cada palito a la perfección. Pero en el papel el resultado era un desastre. Palabras a medio formar, renglones que se caían de la página, letras que parecían haber chocado entre sí. No era pereza. Era como tratar de construir un castillo con arena mojada. En cuanto creía tener algo, se me deshacía entre los dedos. Los recreos eran un exilio. Mientras los otros niños corrían y gritaban, yo me sentaba bajo la sombra de un árbol, sintiéndome una extranjera en mi propio mundo, una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado. Las noches en casa se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Mi madre, mi dulce Soledad, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina, con la luz amarilla creando un círculo íntimo a nuestro alrededor. Su paciencia era un océano. «Vamos, mi amor, la M son 2 montañitas, como las que se ven desde la carretera. La S es una viborita que va paseando». Yo memorizaba, repetía, sentía que por fin lo entendía, pero a la mañana siguiente era como si un ladrón hubiera entrado en mi cabeza durante la noche y se hubiera robado todo lo aprendido. Mi mente era una página en blanco, otra vez. Veía la decepción en los ojos de mi madre, una nubecita gris que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Mi padre era otra historia completamente distinta. Su frustración empezó como un murmullo, una corriente subterránea. «¿Otra vez, Elena? ¿Qué te pasa en esa cabeza? Tienes que concentrarte, tienes que ser más lista que los demás». Pero los meses pasaron y el murmullo se convirtió en un oleaje de impaciencia. Y entonces llegó el primer boletín. El envolto blanco parecía inofensivo, pero dentro llevaba veneno. Sus calificaciones eran una colección de sellos rojos furiosos que gritaban «No aprobado». Esa noche, el trueno estalló. «¿Qué demonios es esto?», gritó agitando el papel en el aire como si quemara. «Me parto el lomo en ese taller mugroso para que esta niña tenga sus útiles y su uniforme y me sale con esta burla. Esto es flojera, Soledad, pura y maldita flojera».
Mi madre, temblando pero firme, intentó ser la voz de la razón. Le habló de lo que el doctor Mateo le había sugerido en voz baja, que mi nacimiento prematuro, la falta de oxígeno, pudo haber afectado algo en mi desarrollo. Pero mi padre, un hombre que solo entendía de bujías, pistones y de honor masculino, hablar de problemas en el cerebro era como hablar de brujería. Eran pretextos, invenciones de mujeres para solapar a una holgazana. No me vengas con cuentos, sentenció, y su puño golpeó la mesa con una fuerza que hizo temblar los aleros. Lo que necesitas disciplina, mano dura. Y la mano dura llegó. Repetí mi primer año de primaria, la vergüenza de volver a ese salón, de sentarme entre niños más pequeños que me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio, era una piedra en la garganta que no me dejaba respirar. ¿Es tonta?, escuchaban susurros en el patio, o ¿por qué es tan grande? Y cada susurro era un ladrillo más en el muro invisible que me aislaba del mundo. Ese año la tiranía de mi padre se consolidó. Se dirigió como mi carcelero personal. Me obligaba a hacer la tarea en la mesa de la cocina, no en mi cuarto, su silla justo enfrente de la mía, su mirada un foco de luz implacable sobre mis errores. Cada letra torcida, cada número traspuesto era un delito que merecía un castigo inmediato. El golpe en la mesa se hizo habitual. A veces arrancaba la hoja de mi cuaderno, la hacía un bollo y me la arrojaba. Inútil, repítelo, hasta un niño de kinder escribe mejor que tú. Los castigos se volvieron más crueles. Me hacía arrodillarme sobre corcholatas o un puñado de frijoles secos, con los brazos en cruz sosteniendo libros pesados hasta que mis músculos gritaban de dolor. De cara a la pared, viendo las grietas en la pintura, contaba los segundos, los minutos, las horas que se sentían como siglos. Mi madre sufría en silencio. Sus ojos se llenaban de lágrimas que nunca derramaba frente a él, y por la noche, cuando creía que yo dormía, la escuchaba llorar en la cocina, un llanto ahogado para que el monstruo no despertara. Fue en la víspera de Año Nuevo de 1977. Acababa de cumplir 9 años y la historia se había repetido. Había vuelto a reprobar el curso. Esta vez mi madre, en un acto de desesperación y amor, escondió el boletín. Solo hasta que pasen las fiestas, mi niña. No quiero arruinarle la Navidad a la fuerza. Pero la mentira tiene patas cortas, y mi padre, con el olfato afilado por el tequila y la desconfianza, nos acorraló esa noche. La casa olía a sidra barata y a tensión. ¿Y bien?, preguntó su voz falsamente casual. ¿Ya tienes el resultado? ¿Pasaste de año, Elena? El silencio fue mi respuesta. Un silencio espeso, pesado que llenó la habitación. La mirada aterrada que crucé con mi madre fue nuestra confesión. El rostro de mi padre se transformó, pero esta vez no hubo gritos. La rabia habitual, roja y explosiva, desapareció. En su lugar apareció una calma aterradora, gélida, antinatural. Era la calma del ojo del huracán. Así que me mintieron, dijo, cada palabra un trozo de hielo, las dos, conspirando a mis espaldas como un par de traidoras. Esa noche no hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, solo esa calma siniestra que me heló los huesos y me anunció que lo peor vendría. Horas después, cuando la casa estaba en un silencio sepulcral y los últimos cohetes de la celebración se apagaban en la distancia, la puerta de mi cuarto se abrió con un crujido lento. No era mi madre, era él, una silueta oscura recortada contra la débil luz del pasillo. «Levántate», ordenó en un susurro que cortaba más que un grito. «Vienes conmigo». Descalza en mi camisón, lo seguí por el pasillo.
Mi corazón latía tan fuerte que parecía que quería salírseme del pecho. Se detuvo frente a la puerta del sótano, la boca del lobo. Ese lugar era el vertedero de nuestra casa, un cuarto subterráneo húmedo y oscuro donde se apilaban herramientas oxidadas, muebles rotos y cajas de cartón que se deshacían por la humedad. El aire era denso, olía a encierro, a tierra y a olvido. «Aquí dentro», dijo, su voz desprovista de toda emoción, «vas a tener mucho tiempo para pensar. Aquí vas a aprender a no mentirme». Me empujó dentro con una fuerza que me hizo caer de rodillas sobre el suelo frío y sucio. Entonces lo vi. En su mano no estaba el cinturón de diario. Era una correa de cuero más gruesa y oscura, una que usaba para afilar navajas en el taller. Olía a grasa y a metal. El primer golpe me arrancó el aire y me quemó a la espalda como un hierro al rojo vivo. Mordí mis labios hasta sangrar para no gritar, pues su única y macabra condición había sido no despertar a tu madre. Perdí la cuenta de los azotes. Cada uno, me decía, era por una mentira, por una nota baja, por la vergüenza que yo le hacía pasar frente a sus amigos. Cuando paró, yo era un ovillo de dolor en el suelo, temblando incontrolablemente. Pensé que la tortura había terminado, que me llevaría de vuelta a mi cama, pero me equivoqué. «Aquí te quedas», dijo, desde la puerta su silueta convirtiéndose de nuevo en una amenaza oscura, «para que pienses. Mañana, si amanezco de buenas, tal vez te saque». La puerta se cerró con un golpe sordo y definitivo. El sonido del candado al cerrarse fue el sonido más solitario que he escuchado en mi vida. Y entonces la luz del pasillo se apagó, sumergiéndome en la oscuridad más absoluta, más pesada y hambrienta que jamás he conocido. Los primeros momentos en esa negrura total fueron de pánico puro. El aire era espeso, sabía a polvo y a humedad. Mis ojos, desesperados por encontrar una rendija de luz, no encontraban nada. Era como estar ciega. El silencio al principio era abrumador, pero pronto mis oídos se agudizaron y empezaron a captar la sinfonía secreta del sótano, el goteo constante y rítmico de agua en algún rincón, como un reloj macabro marcando mi condena, el arrastrarse el sigiloso de las cucarachas por las paredes, el chirrido ocasional de la madera vieja que mi mente aterrorizada transformaba en pasos de monstruos. El frío del suelo de cemento se me metió por el camisón delgado y se apoderó de mis huesos. Me acurruqué en un rincón, abrazando mis rodillas, tratando de hacerme lo más pequeña posible, como si así pudiera desaparecer. La espalda me ardía con un fuego líquido. Cada respiración era una agonía. El tiempo dejó de existir. No había día ni noche, solo una eternidad de oscuridad. El hambre apareció como un animal royéndome por dentro, un dolor hueco en el estómago. La sed era peor, una lija en mi garganta. Intentaba dormir, pero el miedo y el dolor eran guardianes implacables. Cuando el agotamiento por fin me vencía, caía en un duermevela lleno de pesadillas, solo para despertar sobresaltada por un ruido, de vuelta a mi pesadilla real. El único vínculo con el mundo de arriba eran las visitas clandestinas de mi madre. No sé si fue al segundo o tercer día. Escuché pasos ligerísimos, casi imperceptibles, bajando la escalera. Luego, un susurro que atravesó la madera de la puerta. «Elena, hija, ¿estás ahí?» Su voz fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. Me arrastré hasta la puerta, ignorando el dolor. «Mami», susurré, la voz rota, «sácame de aquí». «No puedo, mi amor», sollozó ella desde el otro lado. «Se llevó la llave, la escondió,
pero te traje algo. Sentí sus dedos por debajo de la puerta. Me pasó un vaso de plástico con un poco de agua y un trozo de pan duro. Bebí el agua como si fuera el néctar más preciado del mundo y devoré el pan que sabía a gloria. Esas visitas se convirtieron en mi única razón para seguir. Eran momentos robados, llenos de miedo y de un amor desesperado que se filtraba por una rendija. Una de esas veces noté a través de la poca luz que se colaba un feo moretón en su mejilla. Comprendí que mi cárcel era también la suya, solo que la de ella tenía las puertas abiertas. No sé cuántos días pasaron, 5, 7. Una mañana, en lugar de los pasos sigilosos de mi madre, escuché una discusión terrible en el piso de arriba. La voz de ella, por primera vez, no era un ruego, era un grito de leona herida, un grito de desafío. Luego silencio y después los pasos pesados y furiosos de mi padre bajando la escalera. Mi corazón se detuvo. La puerta se abrió de golpe, inundando el sótano con una luz gris y hostil. Ahí estaba él, con los ojos inyectados en sangre. ¿Tu madre, la alcahueta, cree que ya aprendiste la lección?, dijo, su voz cargada de veneno, mientras cerraba la puerta tras sí, dejándonos bajo la luz amarillenta del único foco del sótano. Pero yo creo que todavía te falta disciplina. Y volvió a golpearme. Esta vez fue diferente. No era un castigo, era un acto de pura crueldad, de un poder que se deleitaba en mi dolor. Cuando se cansó, me arrojó un balde de agua helada. Para que se te quite la mugre y la flojera, escupió, antes de salir y volver a cerrar el candado, dejándome allí, empapada, herida y rota en 1.000.000 de pedazos. Creí que iba a morir allí, que mi vida terminaría en ese rincón oscuro y húmedo, pero no contaba con la valentía de mi madre. Esa discusión no fue en vano. Soledad, mi madre silenciosa, había cruzado su propio umbral del miedo. En un acto de audacia increíble, había logrado enviar una carta con una vecina de confianza. Una carta que viajó cientos de kilómetros hasta Oaxaca de Juárez, al único familiar que le quedaba, su hermano Javier, mi tío Javier. Un hombre al que yo apenas recordaba, pero que era comandante de la policía. El día de mi rescate fue un torbellino borroso. Mi madre, usando una copia de la llave del candado que había mandado hacer en secreto, abrió la puerta del sótano. La luz del día me cegó. Mis piernas no me sostenían. Ella me sacó de allí casi a rastras, me bañó con un cuidado infinito, lavando la sangre y la suciedad, y curó mis heridas con remedios caseros. Justo cuando nos preparábamos para huir, mi padre regresó del taller inesperadamente. Su rostro al vernos en la puerta con un pequeño bulto de ropa fue una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia nosotras, una figura alta y uniformada apareció en el umbral, mi tío Javier. Al ver el uniforme, al ver la mirada de acero de mi tío, mi padre intentó huir como una rata, saltando por las bardas de los patios traseros, pero mi tío y los policías que lo acompañaban eran más rápidos. Lo atraparon y lo esposaron. La última vez que lo vi, estaba en la parte trasera de una patrulla. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. En los suyos no vi ni una pizca de arrepentimiento, solo odio puro, la rabia impotente de un tirano destronado. Dejamos Guadalajara esa misma noche en el viejo coche de mi tío. El viaje por la carretera oscura hacia Oaxaca fue silencioso.
Yo miraba por la ventanilla trasera cómo las luces de la ciudad, que había sido mi prisión, se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer. Con cada kilómetro que nos alejaba, sentía que podía volver a respirar. Oaxaca fue mi renacimiento. El aire allí era diferente. Olía a chocolate, a mole, a flores, a tierra mojada. Olía a libertad. Mi tío Javier y su esposa, una mujer de corazón enorme, nos acogieron en su casa. Y fue allí, en una pequeña escuela de barrio pintada de colores vivos, donde conocí a la maestra Beatriz. Ella fue mi ángel guardián. Miró mis cuadernos, escuchó a mi madre y luego me miró a mí con una ternura que nunca había conocido. «Tú no eres tonta, Elena», me dijo, y sus palabras fueron un bálsamo para mis heridas invisibles. «Lo que tú tienes se llama dislexia. Tu cerebro simplemente lee el mundo de una manera diferente. Y eso, mi niña, no es un defecto, es una particularidad. Vamos a aprender a leer tu mundo juntas». Y lo hicimos, con una paciencia infinita, con juegos, con letras de lija para que pudiera sentirlas, con colores para diferenciar los sonidos. La maestra Beatriz me enseñó a descifrar el código que me había aterrorizado. Las letras dejaron de ser enemigos y se convirtieron en mis aliadas. El día que leí en voz alta mi primer cuento completo, sin tropezar, sin dudar, las dos lloramos. Lloré por la niña que sufrió en el sótano, por la que creyó ser una inútil, y lloré de gratitud porque por primera vez alguien me había visto. ¿De verdad? Mi padre fue sentenciado a 18 años de prisión por secuestro y abuso. Murió ahí dentro, años después, en una riña entre reclusos. Cuando mi madre me dio la noticia, no sentimos alegría, pero tampoco tristeza. Sentimos paz, el cierre definitivo de un libro terrible. Mi madre, Soledad, floreció en Oaxaca. La mujer silenciosa encontró su voz. Se convirtió en una reconocida artesana bordadora. Sus piezas se vendían en galerías. Su risa se volvió fuerte y clara. Nunca volvió a estar con un hombre. «Ya tuve suficiente para una vida entera», decía con una sonrisa sabia. Yo seguí estudiando. Terminé la primaria, la secundaria, la preparatoria. Cada diploma era una victoria, una medalla que colgaba en la pared de nuestra pequeña casa. Y luego entré a la universidad para ser maestra. Quería ser para otros niños la maestra Beatriz que me salvó a mí. Me casé con un hombre bueno, Carlos, un abogado de alma noble que conoció mi historia y en lugar de huir, me abrazó las cicatrices. Tuvimos 2 hijos maravillosos, Miguel y Sofía. Les leí cuentos todas las noches, disfrutando del milagro de las palabras, de la magia que una vez me fue negada. La vida, en su extraña manera de cerrar círculos, me trajo de regreso a Guadalajara hace unos años, después de que mi Carlos partiera al cielo. Mis hijos ya tenían sus vidas y yo sentí la necesidad de volver al origen, de mirar a los fantasmas a los ojos y demostrarles que no me habían vencido. Hoy vivo en paz en un departamento lleno de luz, en la misma ciudad donde una vez conocí el infierno. Si les he contado todo esto, mi gente querida, no es para llenarlos de tristeza ni para buscar lástima, es para decirles algo que aprendí en la más profunda oscuridad. No importa qué tan oscuro, qué tan frío, qué tan solitario sea el sótano en el que sientan que están encerrados, sea un sótano de miedo, de tristeza, de una relación tóxica, de una enfermedad o de la desesperanza, siempre, siempre hay una llave. A veces la llave la tenemos nosotros en un bolsillo olvidado de nuestra alma y solo necesitamos el valor para usarla. Otras veces la llave está en la mano de alguien más y nuestro acto de valentía es pedir ayuda. El dolor deja marcas, sí, es innegable.
unas en la piel que con el tiempo se desvanecen y otras mucho más profundas en el alma. Pero he aprendido que esas marcas no nos definen, no son nuestro destino, son la mapa de la batalla que libramos, el testimonio de la fuerza que no sabíamos que teníamos, son la prueba de que sobrevivimos. Si esta historia ha tocado una fibra en su corazón, si les ha hecho pensar o sentir, regálenme un me gusta y, si gustan, suscríbanse aquí a Memorias del Corazón. Con cada suscripción, con cada comentario, me ayudan a que esta viejita siga desahogando el alma y quizá en una de esas, a que otra persona que está en su propio sótano escuche y sepa que no está sola. Les mando un abrazo apretado, de esos que reparan, un abrazo de esta abuela que a pesar de todo cree firmemente en la justicia, en la resiliencia, en la increíble y milagrosa capacidad que todos tenemos de reconstruirnos, sin importar cuántas veces la vida intente derrumbarnos. Hasta el próximo cafecito, mi gente querida. Cuídense mucho.